Segunda media hora del programa, estamos hablando del paro, un paro que ya se ha realizado en alguna ocasión. Lamentablemente han sido muchas veces estas las imágenes que hemos visto. Pareciera que los bolivianos, a pesar de todo, no estamos tan resentidos, tan molestos como para poder acompañar paros cívicos que en mi época yo los veía cuando era muy joven, paros verdaderamente que paralizaban a un país. Manuel Saavedra, que es representante de una de las plataformas de alianza política, que es la plataforma Bolivia Dice No, ha aclarado ayer la suspensión del paro en Santa Cruz, porque Marianela lo decía la primera media hora, se ha parado, pero se va a parar, pero son 5 ciudades que se han alejado. Entonces, la pregunta del millón es, ¿vamos a seguir con esto? ¿Continúa? ¿Por qué paró Santa Cruz? Nos vamos a la nota 5, por favor, adelante. Es controlar esa desgracia, ese incendio de grandes magnitudes, primera vez en la historia que pasa todo esto. Es por eso que se ha decidido suspender el paro. Ese día se va a convertir en un día de ayuda, un día de que todos ayudemos a tratar de que nuestro granito de arena les llegue a estas personas que están sufriendo. No lo sé, probablemente el CONADE se reúne y lo irán a definir, pero en este momento el Comité Cívico de Santa Cruz ya ha definido suspender por los desastres que están ocurriendo en el departamento de Santa Cruz. Nunca antes se había visto una desgracia de estas magnitudes. El fuego ha consumido decenas de miles de hectáreas y las sigue consumiendo. Son decenas de comunidades que tienen que ser evacuadas porque la vida de las personas corre riesgo, porque sus cosas se van a perder. Miles de animales que están muertos por el fuego. Y creo que en este momento tenemos todos que ponernos la camiseta y tratar de ayudar a esta región, a esta zona. Por eso el Comité Cívico ha decidido suspender el paro y que cabalmente el día miércoles, el día que se iba a hacer el paro, sea una jornada de ayuda, una jornada en que todos pongamos un granito de arena para tratar de que les llegue alguna solución a estas personas. Tenemos entendido y está confirmado, la gobernación del departamento se ha volcado totalmente a la zona del desastre, con todos sus equipos, con todo lo que tiene a la mano. Tenemos entendido también que a nivel nacional se va a hacer lo propio, ya se ha declarado zona de desastre nacional, zona de desastre departamental también, y tenemos entendido que se va a pedir ayuda internacional. Esta es una realidad muy dolorosa, ¿no? En la anterior media hora se te había solicitado que definas un poco tus conceptos y ahora esto otro que viene como parte de una desgracia nacional. Así es, mira, en términos del concepto de democracia, creo que coincidimos con todos que la democracia es el gobierno del pueblo, es el gobierno de las mayorías. Sucede una cosa muy interesante en Bolivia en los últimos años. En las últimas 3 elecciones, o donde se ha ido a consultar al pueblo boliviano, el MAS ha obtenido resultados absolutamente negativos. No solamente el referéndum del 21F, sino son las 2 anteriores elecciones para magistrados del Poder Judicial. Los candidatos habilitados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, con un sesgo todos azules, pro-masistas, han obtenido una votación terriblemente baja. Y pese a que ni siquiera han logrado obtener umbrales de votos del 30 al 40%, el no y el voto nulo les ha ganado en todos los casos, siendo minoritarios, luego, posteriormente, el presidente los consagra como magistrados. 2 procesos electorales seguidos, continuos, más el tercero, el referéndum, donde el MAS los ha perdido. Entonces yo digo, ¿de qué se trata el juego en el que estamos? ¿No? O sea, se trata de realmente defender a las mayorías, la voluntad democrática mayoritaria de la gente, y cuando no te conviene, haces todo lo contrario. Lo que el MAS tiene que hacer es defender el concepto de mayoría. Se supone que la mayoría es el pueblo. Otro tema más que es importante aconsejarles, ¿no?, para su discurso, no pueden señalar que la democracia es Evo y el apoyo popular que tiene. La democracia siempre va a tener un componente de oposición, de divergencia y de pluralismo, siempre. Por lo tanto, si hay oposición es porque algo malo están haciendo, y si el presidente ha perdido el último referéndum, me parece muy desubicado, muy poco profesional, indilgarle al hecho de que ha habido mentiras, confusión, porque estaríamos llegando a la conclusión que el pueblo es sonso, que es manipulable, altamente manipulable,
que con un caso, con un engaño, tú puedes manipular la voluntad del pueblo. Y eso es una falta de respeto a la conciencia ciudadana y a la inteligencia del pueblo. Ok. Marianela, te escuchamos, por favor, un poco en respuesta. ¿Han tenido ustedes derrotas, sobre todo en el referéndum y otras? Pero también han habido, creo, triunfos. A ver, te escucho. Yo recibo sus palabras con una sonrisa, ¿no? Porque avergüenza cómo descaradamente le mienten al pueblo. O sea, ¿no han perdido la elección de magistrados y en el ¿Acaso referéndum? estaba el MAS en competencia? Pero ¿Has estaban visto sus la candidatos. papeleta electoral que diga Movimiento al Socialismo? Eso dice Pero han la sido elegidos Constitución. por los dos tercios. Déjeme hablar, yo le dejo hablar, ¿no? Entonces, la papeleta viene, ¿no? En la papeleta electoral, cuando va el presidente, vicepresidente y todos los demás, una papeleta electoral de elecciones generales. Y en este caso de las elecciones judiciales no aparece eso, por Constitución, ¿no? Justo aquí tengo la papeleta. Defiendan bien aquí para ejemplificar. Esto es cuando van los partidos políticos y hay elecciones presidenciales. ¿Me dices entonces que las elecciones no podrían ser elecciones judiciales no podrían ser consideradas? No se endilgan al movimiento al socialismo, ¿no? Entonces es una mentira y esa es una manipulación, evidencia y frente al pueblo boliviano. Manipular un discurso, mintiéndole de frente en su cara, eso sí es una falta de respeto. ¿Quiénes han ganado, quiénes han perdido entonces en esa elección? No estaba el MAS en competencia. Pero el MAS ha elegido Señor, a toditos los magistrados. Han elegido en la Asamblea Legislativa es un Plurinacional. Procedimiento, señor. Todos los y si diputados usted sabe del MAS han levantado la mano y han votado por la lista. Y si usted sabe de institucionalidad, eso corresponde en democracia, ¿o no? Esas son las reglas del juego. ¿Estás aceptando que eran candidatos No estoy aceptando que es del MAS. Estoy hablando de procedimiento legislativo, reglas del juego. Es que lo ¿Sí? vemos y constitucionalmente, desde dos ángulos distintos. No, pero no ponga pues la mentira tan descaradamente así frente al pueblo y en su cara, no le falta el respeto al pueblo. Esta es la realidad cuando va el MAS o cuando va el presidente de candidato. Y nosotros sí sabemos que regionalmente y localmente en los municipios no ganamos como MAS. ¿Por qué razón? Porque no todos son los líderes como el presidente. A diferencia de toda esa derecha que está en oposición desde el primer día que llegó el presidente Evo Morales, no tienen liderazgo. La derecha no tuvo un líder. Y si quiere hablar de resultados, de cómo nos gobernaban antes a nuestro pueblo, de 5 millones de inscritos participaban 3 millones. Y se iban a participar. Y de esos 3 millones, el 30% alcanzaba a elegir al MNR, al ADN, etc. Y el resto, 70% no estaba. Y en las elecciones donde ha estado el presidente Evo Morales ha participado la gente en más del 90%, no 30% nomás. Y ha ganado también. En el referéndum tampoco ha estado así la papeleta. Y son los factores que objetiva y racionalmente han incidido en la pérdida de aquello. Y en la campaña, si usted no ha estado con Unidad Nacional, no sé, entonces no sabrá pues, cómo han ido a decir a la gente si ponen no, es que está ayudándole al Evo, y mucha gente ha caído. ¿Por qué? Porque tenemos un país que hemos heredado analfabeta, ¿se acuerda? Y todavía el analfabetismo es funcional. Entonces no es ofender a nuestro pueblo cuando yo planteo esta realidad social, es decir lo que pasa, ¿sí? Lo que hemos heredado, contra lo que desmontar es difícil. Y con estas oposiciones que aparecen, es relento el proceso, ¿no? Entonces los cambios de mentalidad que distorsionan y que le mienten tan descaradamente al pueblo todos los días, con ayuda de ciertos medios, obvio que reduce el avance que se quisiera tener. Pero no le permito decir que el referéndum ha perdido el Evo porque no estuvo en esa papeleta. Claro, la explicación de la señora es para mí altamente paradigmática, ¿no? O sea, todo proceso electoral donde esté el Evo, donde esté su foto, es válido, ¿no? Y todos los procesos donde no esté el Evo, aunque pierdan, no es indilgable al MAS, ni al gobierno, ni a la gestión de ellos. Eso me parece a mí raro, ¿no? No es raro. Porque en el proceso democrático es entender liderazgos, hay gobierno nacional, políticas, hay gobiernos ¿no subnacionales, hay asambleístas, hay incluso autonomías indígenas, de todo tipo, donde nunca va a estar el Evo. Obvio, y por eso sabemos que perdemos en las regiones. Hay otros líderes que sí se ganan y otros que pierden también.
Entonces los líderes no son pues muchos. ¿Okay? Entonces, ¿no te parece eso demasiado patriarcal, caudillista? Esa es la Porque realidad. giran ustedes. Bueno, Esa esa es la realidad de una parte y del una país. realidad que las organizaciones sociales, los más excluidos, las grandes mayorías han decidido. Pero eso no es y lo democracia. sentimos carne de nuestra carne, Claro. sangre de nuestra sangre, a diferencia, por ejemplo, con el GONI, ¿no? Pero es que las podíamos consecuencias de lo que identificar? tú estás diciendo y haciendo va a terminar pues en No, lo que dice la oposición, en que caigamos en una especie de dictadura. No Porque es solamente dictadura, es una sola señor. persona a la Es que el se líder, la va a es reelegir. el líder. Ahora, Para que vos en era el el líder. proceso, bueno, para ti no, siempre No, ha sido por supuesto. oposición a él, entonces no hay problema, ¿no ves? Pero para las grandes mayorías sí. Qué pena, ¿no? Pregúntales Que no a los puedan empresarios construir privados. liderazgos, No, sí hay nuevos otros liderazgos. Hay otros Y liderazgos. qué pena como mujer que Habemos- opines eso de un hombre. No, está bien. ¿Dónde Porque está yo la apoyo candidata cuando hay... que los pueda reemplazar No es a cuestión Evo? de cualquier persona. No es Hay cualquiera, liderazgos no es que cualquiera. sí se están construyendo y no nacen al mismo tiempo líderes. ¿Por qué crees que la oposición nunca ha tenido líder ni va a tener? Porque no representa a la población. ¿Sí? En este caso, las mismas mujeres le han designado a Evo como líder y representante para gestionar una revolución democrática y cultural. Ahora, ¿otra generación que se está preparando? Sí, más preparados tenemos ya. Entonces habrán otros momentos históricos, pero por este momento histórico, orgánica, Permítanme, estructuralmente por se ha favor. decidido Sí. por él. Los he dejado debatir, me parecía interesante el debate que han generado ustedes. Además, se lo has hecho de manera respetuosa y intercambiando ideas, que es lo que a mí me parece fundamental. Ahora, yo te pregunto un poquito para regresar a ti y volver al tema principal, que es el paro cívico de mañana. Te consulto, ¿ustedes son parte de una estructura? Porque coincidentemente, por ejemplo, los médicos están paralizando. Coincidentemente, bueno, hay otras instancias que estarían... ¿Son parte de una estructura, de una sola estructura, o es una, para ustedes, coincidencia todo lo que está sucediendo? No, es una coincidencia y además es un esfuerzo de alianzas, ¿no? Y de complementariedades en las que estamos. Para nosotros no es nada grato tratar con la oposición, con los partidos de oposición. No compartimos su visión de país, no compartimos su plataforma política, pero estamos en alianza en defensa del 21F. Ahora, yo te cuento una cosa, en esta misma mesa yo me senté con muchos de los que estaban siendo parte de Bolivia, dice, no, del 21F y todo, y yo les dije, señores, ustedes están buscando un espacio político, nada más. No, ¿cómo pues? Y ahí los tengo en las listas, te cuento. Y ahora los tengo uno por uno en las listas, que habían estado haciendo berrinche todos los días para poderse acomodar en un espacio Ese es otro problema político. con el que hemos tenido que atravesar. Muchas de las plataformas han estado en la calle movilizándose porque necesitaban generar cierto protagonismo para estar en las listas. Pero esa cosa no sucede con el CONADE. Pero te das cuenta que eso es un cero compromiso con el país, porque si tú tienes una decisión, la llevas adelante y no es solamente un comodín para utilizarlo y acomodarte en un partido político. Por eso hemos tenido una relación conflictiva con las plataformas Ustedes no y por eso no somos lo mismo. No, estamos juntos, pero no estamos revueltos, como se dice, ¿no? Ya. Para nosotros es una tarea de construcción, pero nosotros estamos viendo a largo plazo este tema. Incluso tomando en cuenta de que X o Z sea el resultado de las elecciones. Sí. El CONADE va a seguir defendiendo el respeto a la democracia, a la Constitución, a los derechos humanos y a la soberanía popular. Ahora, ustedes están planificando un paro indefinido a partir del 10, Sí. del 10 de octubre, o sea, 10 días antes, Sí. y eso quiere decir tratar de paralizar la paz, Bolivia, y tratar de entorpecer las elecciones. Pensamos que todos los ciudadanos que han votado por el no y que respetan la Constitución, que respetan la voluntad del soberano, tienen que movilizarse en defensa de su voto. Es una defensa ciudadana la que estamos haciendo. No estamos llamando a las instituciones que ¿De tienen qué la forma? fuerza. ¿En defensa de su voto de qué forma? A través de la movilización. ¿Por qué? Porque durante todo este proceso se ha vulnerado el 21F y impunemente se sigue descartando la opción que ha tenido el pueblo de elegir mayoritariamente confundido, desinformado, como ella dice, incluso manipulado, pero el pueblo ha tomado una decisión. Es como en el cacho, ¿no ves? Sacas la Lo que escalera, se ve, se anota. se ve lo que se nota. Entonces, para nosotros es muy complicado, Ajá. porque no tenemos la fuerza social necesaria, entonces estamos en un proceso de ir construyendo, porque además lo que se viene, la coyuntura que se viene va a ser mucho más complicada y la gente sabe a lo que viene.
Por lo tanto, nosotros vamos a seguir en la defensa de la democracia con este gobierno y el que emerja de las urnas, si es que vuelve a vulnerar la Constitución, los derechos humanos, la voluntad popular, la democracia. Son 4 cosas que defiende el CONADE, que lo digo varias veces para que la gente entienda. Para que la gente lo entienda. Tú calificaste esta posibilidad de hacer un paro, inclusive 10 días antes de lo que serían las elecciones, casi como un sabotaje y un boicot. No solo es sabotaje, es un atentado a la democracia y al ejercicio soberano del voto del pueblo. Dejen decidir al pueblo. ¿Por qué les van a imponer su berrinche, como tú dices? ¿Por qué? En todo este tiempo, desde el 2016, yo recuerdo que han dicho que cada 21 iban a hacer su gran movilización. Y he dicho, veremos, porque yo sabía de estos factores que inciden en la sociedad, ¿no? Entonces no han resultado en nada. ¿Dónde estaba el CONADE cuando había que defender el tema de hidrocarburos? ¿Dónde estaba el CONADE cuando había que defender el no separatismo? ¿No? Entonces que no me vengan aquí con que están defendiendo ni siquiera la soberanía de la patria. Están atentando contra la decisión que debe tomar el pueblo libremente. No te olvides que dice la ley que el ejercicio del voto es secreto, es libre. ¿Y cómo lo interpretas entonces? A ver, tú eres una comunicadora social, pero además has estado tanto tiempo en política. ¿Cómo lo interpretarías? Ellos no son parte de ningún partido político. Mentira. No tienen ninguna alianza. Ok, explícame eso, por favor. Pero eso es falso. Están con todos los partidos. Que se digan frente a las cámaras, frente a la población que no están, eso es falso, porque tienen ahí sus propios candidatos, permiten su participación, porque si fuesen tan radicales, ¿no?, como parecen pretender, ¿no?, lo que hubieran hecho es decir, no vayan pues a candidatear, no legitimen ese proceso, no legalicen, porque su inscripción ha legitimado y ha validado. ¿Ya? Claro que sí, entonces están haciendo la corte a todo este proceso que se dice que no es correcto. Exacto. David, y ahora los otros movimientos, permítame concluir, ¿qué son? Son aislados, pretenden unirlos y no lo logran. Comité Cívico de Potosí les ha mandado a decir, nosotros ya nos hemos movilizado por nuestro litio. Entonces la democracia como tal les permite movilizar, les respeta y todo lo demás. Ahí está, atentado, son los que atentan ellos contra la institucionalidad del Estado, están atentando contra la soberanía del ejercicio del voto por parte del pueblo. O sea, quienes atentan el proceso democrático en Bolivia son los del CONADE, los comités cívicos que pretenden movilizar. Ahí yo tengo un diputado justamente del Movimiento al Socialismo, es el diputado David Ramos. Él dice que este paro es completamente político y partidario y dice que es liderado por los candidatos de oposición. Yo la verdad creo que no se unen ni para eso estos señores. Pero a ver, escucharemos lo que dice. De nuestro punto de vista, este paro convocado para el 21 de agosto es un paro político partidario, porque comités cívicos ya no existen en Bolivia. Todos los comités cívicos a nivel nacional, particularmente en las capitales ciudades, han cerrado filas con los partidos de la oposición, eso está comprobado. El caso Potosí, por ejemplo, ahí hemos visto, se confirma hasta con audios, imágenes, inclusive el mismo líder, Carlos Mesa, ratifica tener reuniones permanentes para recoger iniciativas de los comités cívicos y plasmarlos. Y en este orden de cosas, ese paro convocado es un paro estrictamente de carácter político, partidario, esto seguramente como una estrategia de campaña que están realizando con miras a las elecciones. Por tanto, nosotros queremos señalar con bastante precisión, las decisiones de estas nunca fueron tomadas en consejos consultivos regionales, donde es la máxima de decisión que tienen los comités cívicos suprainstitucionales a nivel nacional. En esa virtud seguramente será una convocatoria, por supuesto que esta estará liderizada por sus máximos líderes, ¿no? En este caso Carlos Mesa, Óscar Ortiz, Víctor Hugo Cárdenas, quienes han estado ligadas directamente a esta cosa. Como se dice, alertar a la población de que este paro no tiene pues ningún efecto democrático, ninguna cuestión reivindicativa social. Lo que está pensando en este momento los partidos de la oposición
y los comités cívicos que se han convertido en comités políticos de la oposición. Lo que están queriendo generar con esta movilización es simplemente establecer una inestabilidad al sistema democrático. Lo que quieren es boicotear las elecciones, conspirar al sistema democrático. Ese es el afán que tiene. Personalmente no estoy de acuerdo con lo que dice don David. Yo los tengo aquí todos los días a los señores de la oposición y también del oficialismo. Los opositores no se quieren ni entre ellos. Yo puedo creer hasta que hay más cercanía con el oficialismo que entre los opositores. Sin embargo, así es como los acusan. Qué triste que no exista la posibilidad de creer en un grupo ciudadano, verdaderamente un grupo cívico, que esté tomando algunas decisiones y defensas y que de manera natural se lo haga como cómplice de un equipo político. Claro, es parte del juego de los discursos, ¿no? No se cree en el CONADE y se lo acusa de estar vinculado a la oposición. Luego se dice cosas chistosas también de la oposición, ¿no? Por ejemplo, que no tienen líder, que no tienen programa, ¿no? Entonces van a competir contra fantasmas. Pero en algunos casos esos fantasmas ganan elecciones. Entonces resulta que todo era un invento, ¿no? Para confundir a la gente, ¿no? Para hacerle pensar que solo hay un líder, que es superpoderoso, que tiene la visión clara. Y eso no sucede en la realidad. Los partidos de oposición, por supuesto que tienen un programa. Es un programa neoliberal. Ella misma es abanderada de explicar a la gente qué es el neoliberalismo. Muchos de ellos van a volver al pasado, entonces no es que no tienen programa, sí tienen una visión. Ahora, en lo que pero tú nunca dices, se unificarían. Por supuesto que no, porque ellos tienen un proyecto personal, Así individual, ¿no? Así es, muy egoísta. Además. Exactamente, y en ese contexto es difícil construir alternativas. El CONADE lo que pretende es reemplazar precisamente al conjunto de instituciones que durante estos años se han desprestigiado, se han corrompido, han caído bajo la égida del gobierno, han perdido capacidad, programa, etcétera, como por ejemplo el Fondo Indígena. Y yo te pregunto, con los movimientos sociales. ¿Y ¿no? la mejor forma es hacerlo a partir de paros? Es parte de la lucha, Verónica, ¿no? O sea, ninguna organización social se construye. Yo te entiendo y hasta te apoyo, porque tuvimos paros cívicos, y cuando decíamos paro cívico, como decía Marianela, toda La Paz paralizaba, porque sabíamos que eran cívicos de verdad, que no se involucraban. Pero esta es una emergencia, desgastar una medida como esta, para que de repente ni siquiera tenga apoyo, y después se siga haciendo peyorativo ese concepto. Es que nosotros lo vemos al revés. Okay. No lo vemos como una medida que se va a consumar y que nos va a ir desgastando. Estamos viendo la cosa al revés, como un proceso de ir creciendo, de ir construyendo de a poco. Además tienes que tomar en cuenta que vivimos en ciudades y en un país donde el sistema productivo no para. No puedes separar a los pozos petroleros, no puedes separar a la agricultura, todo eso. Entonces los paros están planteados en otra dinámica política, ¿no? Están instaurados en otra lógica. Y lo que nosotros queremos construir es una fuerza social que tenga capacidad de movilización. Ahí me quedo, por favor. Ojalá se pueda lograr, porque no deja de ser atractiva la presencia de un grupo cívico que de verdad no esté ni con Dios ni con el diablo, que esté con el pueblo y que esté constantemente fiscalizando las acciones de todos los políticos, ¿no? Ojalá de verdad se logre construir eso. No sé si son las políticas y las formas más adecuadas, pero me parece a mí que sería fundamental hacerlo. Marianela, para terminar, por favor. Nuestra democracia es tan profunda, saludable, fuerte, que hay este ejercicio, ¿no?, de sus derechos, a crearse como frente político, como quieran denominarse, una fuerza social. Lo cierto es que en Bolivia ha habido una organización tal y una articulación tal de los más excluidos que han parido un partido político, ¿no? Y es un instrumento político difícilmente de deshacer, donde están ellos pues conduciendo y encargándole a un líder seguir conduciendo el crecimiento patriótico, garantizando la soberanía del país, la democracia como esta, que mañana vamos a ver que en muchos casos forzados van a parar muchos. Sin embargo, pues lo que hay que destacar siempre es que la democracia, en tanto saludable y nadie nos venga a atentar nuestra decisión hoy, mañana, pues va a seguir fortaleciéndose. Y hay que
poner en evidencia de que hay gente que a título de democracia está viniendo a amenazarnos, a atacarnos y querernos imponer, digamos, una forma de pensamiento en este caso. Pero bueno, la decisión es suya el 20 de octubre. Pese al sabotaje, pese al amedrentamiento, no se olviden, Bolivia está acostumbrada a resolver sus cosas con el ejercicio del voto. Y es una nueva oportunidad para ello este 20 de octubre. Yo te agradezco mucho por haber estado en el programa, me alegra que estés otra vez en La Paz, un poquito Gracias, entre La Paz Verónica. y Santa Cruz, ya podremos tenerte más frecuentemente. Muchas gracias, Manuel, ha sido un gusto tenerte ya en otra línea, ya no solamente como autor de varios libros que hemos presentado, sino ahora también como analista. Un gusto, gracias a ambos. Qué saludable es siempre reflexionar sobre los temas, sobre todo cuando tenemos una cámara de frente y cuando tenemos la capacidad de poder dialogar y debatir en función a ideas. Yo hablo con mis conceptos, tú con los tuyos, y nosotros podemos llegar de repente inclusive a un acuerdo común. Por lo pronto, decir que necesitamos un comité cívico serio y fuerte, un comité que se construya paralelamente sin ser perforado por ningún tipo de actividad política, es lo más saludable para una democracia que quiere ir creciendo. Ojalá lo logremos algún día. Un abrazo, hasta la próxima. Toloma Gran Hotel, cálidamente ejecutivo, pone a su entera disposición todos sus servicios e instalaciones. Disponemos de 54 confortables habitaciones para ejecutivos y familias, además de un moderno y renovado restaurante, San Cristóbal. Contamos con 4 salones y ambientes amplios para el éxito de sus eventos corporativos. Nuestro propósito es brindar experiencias memorables, ofreciendo los más altos estándares de confort, comodidad, elegancia y atención personalizada. Los invitamos a disfrutar de una excelente estadía y descubrir la calidez corporativa que nos caracteriza.